Hola, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Todo el mundo me escucha al fondo? Bueno. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ser puntuales. ¿Se escucha bien o hay mucho eco? Así mejor, ¿no? Vamos a ser puntuales y vamos a empezar con el track de Migrando a Cloud. Lo primero de todo, daros la bienvenida a la AWS Summit de Madrid 2018. Es un placer para mí empezar el track de Migrando a Cloud. Hoy estamos dos Franciscos, estamos Pachi y Paco. Yo soy Pachi, soy Solution Architect en la organización de partners de Amazon Web Services y tenemos el placer de contar con Francisco Martín de la Fuente, director de operaciones de FON, que nos va a dar su testimonio de cómo ellos han ido adoptando Cloud y cómo se han encontrado con este problema que es cómo implementar un mecanismo de gobernanza de conectividad entre el entorno on-premise y aquellas cosas que despliegas en la nube. Yo cuando estaba pensando sobre la temática de la charla que quería dar en esta edición del Summit, no tuve ninguna duda porque este es un tema que me surge todas las semanas, recibo preguntas de partners, de clientes, porque lo que ocurre es que cuando empiezas a desplegar cosas en cloud, resulta que antes de que te des cuenta tienes muchas VPCs. Y la razón por la que tienes muchas VPCs son diversas, ¿no? Muchos clientes empiezan desplegando una VPC para los entornos de Dev and Test, y otra VPC para los entornos de producción, para tenerlos separados, normalmente en cuentas distintas. Y antes de que te des cuenta tienes un montón, por distintos motivos. Porque, por ejemplo, separar workloads en distintas cuentas es la forma más fácil de imputar costes cuando recibes la factura de Amazon, o al final la cuenta es el dueño de los recursos, con lo cual a nivel de usuarios, de políticas, de roles, separar los recursos por cuentas es la forma más sencilla de implementar mecanismos de seguridad. Por lo tanto, antes de que te des cuenta tienes un montón de VPCs y tienes un lío de cómo organizas un modelo de gobernanza de la parte de conectividad en la nube y cómo lo implementas y además lo integras con tu entorno on-premise. Y es un poco lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Antes de nada, como vamos a hablar de VPC muchas veces, quería definir rápidamente qué es una VPC. Una VPC lo podéis ver como tu propio data center en la nube. Tú cuando creas una VPC proporcionas tu propio rango de direccionamiento IP privado. Y entonces cualquier servidor, cualquier dato que pongas dentro de la VPC está completamente aislado de cualquier otro cliente que esté utilizando la infraestructura. Por lo tanto, lo podéis ver como tu propio data center dentro de AWS, ¿vale? Entonces, en la charla de hoy vamos a ver distintos patrones y distintas arquitecturas que muchos clientes implementan, clientes y partners, que primero escale. Segundo, que permita interconectar múltiples VPCs y luego además que proporcione automatización. Cuando trabajas en la nube tienes que hacer todo para que se pueda automatizar, porque al final el mayor beneficio que tiene una plataforma como AWS es la agilidad que da a tu negocio. Por todo son llamadas a APIs, puedes crear un data center o una VPC dándole a un botón, se crea en cuestión de minutos. Y entonces tienes que buscar patrones y modelos que permitan proporcionar automatización. Por lo tanto, los patrones que vamos a ver en la charla de hoy va a ser uno que es bastante recurrente, que se llama el Transit VPC. Vamos a ver el Transit VPC implementando seguridad, utilizando firewalls. Vamos a ver cómo utilizar Direct Connect para conectar múltiples VPCs. Para aquellos que no conozcáis, Direct Connect es un servicio que te permite tener un enlace dedicado entre tu data center y tus VPCs en Amazon Web Services. Vamos a ver, es bastante recurrente crear una VPC donde se ponen servicios compartidos que dan servicio a las aplicaciones que tienes en otras VPCs. Estos servicios compartidos pueden ser tu Active Directory, pueden ser tus herramientas de monitorización, tus herramientas de centralización de logs, pueden ser tus herramientas de despliegue continuo, tus Jenkins, etcétera, que dan servicio a todas las otras aplicaciones que tienes en otras VPCs. Y además vamos a ver distintas opciones para interconectar VPCs entre regiones. Por tanto, esto es un poco lo primero que se suele desplegar cuando desplegas tu primer workload en Amazon Web Services, cuando empiezas a migrar cosas. Lo que vemos abajo es tu entorno on-prem y lo que vemos arriba es que has creado dos VPCs, por ejemplo, has creado una VPC para tus entornos de Dev and Test y otra VPC que pueden estar en cuentas distintas para tus entornos en producción. Típicamente lo primero que haces es establecer una VPN a través de Internet porque es lo más rápido
para interconectar de forma segura a través de Internet tu red, tu entorno on-prem con tus VPCs en Amazon Web Services. Y luego con el tiempo, conforme el tráfico de red aumenta, por motivos de seguridad, porque quieres tener un enlace dedicado, por temas de latencia, quizás quieres establecer una conexión por Direct Connect, y entonces lo que haces es enrutar todo el tráfico utilizando BGP a través de Direct Connect y dejar la VPC, la VPN a través de Internet como fallback, en caso de que le pase algo al Direct Connect. Luego de repente viene otra línea de negocio dentro de la organización y te crea nuevas VPCs. Ahora tenemos el entorno, el equipo azul, que tiene 2 VPCs, y ahora viene el equipo rojo y nos crea otras 4 VPCs y nos dicen que las interconectemos, ¿no? Entonces, de nuevo, tienes que crear nuevas VPNs, tienes que crear nuevas VLANs y nuevos Virtual Interfaces a nivel de Direct Connect para interconectarlo. Y esto hay organizaciones que lo hacen en minutos, otros en horas, otros en semanas y otros le puede llevar varias semanas en función del change request, del mecanismo de change management que tengas en la organización. Y el caso es que esto ya se empieza a complicar, empiezas a tener muchas conexiones. ¿Cómo interconectar las VPCs entre ellas? Porque las VPCs son entornos aislados. Las VPCs entre sí, a pesar de que sean todas tuyas, no se ven entre ellas, ¿no? Entonces hay un mecanismo dentro, bueno, muchos clientes lo que hacen es redirigir el tráfico al entorno on-prem y entonces utilizando tus equipos de red on-prem en rutas entre las VPCs. Otras veces se puede utilizar otra cosa que se llaman los VPC peerings. Los VPC peerings son enlaces seguros dentro de Amazon Web Services que te permiten interconectar las VPCs entre sí. Pero claro, pero son enlaces uno a uno, con lo cual si tienes que interconectar todas las VPCs entre sí, empiezas a crear una mesh network, empiezas a crear un montón de enlaces punto a punto y dices, bueno, ¿y esto cómo escala? Entonces empieza a complicar, ¿no? Entonces el primer patrón que suelen implementar muchos clientes es la VPC de tránsito. La VPC de tránsito es básicamente creas una VPC donde terminas tus conexiones con el entorno on-prem, tus VPNs, tu Direct Connect, en 2 zonas de disponibilidad dentro de esa VPC. Desplegas 2 instancias EC2 con software de VPN, esto puede ser un router, puede ser un firewall, y terminas las conexiones VPN ahí, y desde estos appliances lo que haces es establecer VPNs a las distintas VPCs que quieras interconectar entre ellas, ¿no? Entonces, este mecanismo, la verdad es que clientes a partir de 10 VPCs, el 50% de nuestros clientes lo implementan. Tiene algunas ventajas, tiene algunos inconvenientes que veremos luego, pero como ventajas tiene pues que es un punto de centralización único, donde puedes interconectar las VPCs, controlas el tráfico que fluye entre ellas, con el tráfico con el entorno on-premise. Al final las VPN son muy escalables, te permite interconectar VPCs en distintas regiones, bien a través de VPNs que establezcas a través de Internet o a través del backbone privado de AWS. Para los ingenieros de red de tu organización es muy cómodo porque al final puedes desplegar routers Cisco con iOS o routers de Juniper, con Junos, es decir, es un entorno familiar que están acostumbrados a manejar este tipo de appliance y les resulta bastante familiar. Puedes meter firewalls y además va todo encriptado, ¿no? Es decir, tiene muchas ventajas, aunque luego tiene algunos problemas de escalabilidad que veremos después. El mecanismo cómo funciona es que tenemos una transit VPC abajo y entonces tenemos una VPC arriba, donde tenemos unos workloads en producción que le llamamos la Spoke VPC y las queremos interconectar, ¿no? Entonces, en la Spoke VPC lo que hacemos es atacharle un Virtual Gateway. Y entonces lo que hacemos es establecer una conexión VPN del appliance que tenemos en la Transit VPC hacia el Virtual Gateway de la VPC Spoke. Bueno, en verdad establecemos 2 túneles IPsec y los agrupamos dentro de un Security Association y entonces eso forma una conexión VPN redundante. Esto utiliza BGP, de modo que podemos propagar rutas desde los appliance VPNs a los distintos virtual gateways de las distintas VPCs. Simplemente vamos a la tabla de rutas, decimos que queremos propagar y entonces cualquier cosa que propague en las instancias VPN se introduce de forma automática en las tablas de rutas de las distintas VPCs. Por lo tanto, aquí vemos que para llegar de la 10.1 a la 10.0 se ha añadido una tabla de ruta de forma automática que pasa a través del Virtual Gateway.
Si queremos atachar otra spoke, pues simplemente establecemos dos túneles VPN de nuevo desde las dos instancias que tenemos en la Transit VPC a su Virtual Gateway, y entonces si por ejemplo tenemos por defecto que se propaguen todas las rutas, de forma automática se nos crea una ruta de modo que de la 10.2 para llegar a la 10.1 pasamos a través de los appliance VPNs que tenemos en la Transit VPC. Si queremos salir a Internet, por ejemplo, esto es un patrón que utilizan muchas enterprises porque permite no tener Internet Gateways y conectividad directa entre las VPCs donde tienen los workloads de producción y salir a Internet de forma centralizada a través de la VPC de tránsito, ¿no? Por lo mismo, propagamos desde las VPNs que la ruta por defecto, la 0.0.0/0, sale a través del Virtual Gateway y podemos salir a través de Internet. Muchos de nuestros clientes nos preguntan, ¿y por qué no podemos utilizar un VPC peering directamente y no establecer VPNs? Pues básicamente porque no funciona, porque esto es lo que se llama enrutamiento transitivo, y básicamente en AWS establecer un VPC peering que vaya de VPC A a VPC B. Pero si quieres ir de VPC A a VPC C a través de VPC B, utilizando VPC peering no funciona, y esto es porque el VPC router que hay en todas las VPCs de forma implícita, cuando ve que la dirección IP origen del paquete no pertenece a la VPC, lo descarta, ¿vale? Pero sin embargo utilizando VPN sí que funciona, porque el appliance VPN cambia el paquete con dirección IP origen de la propia VPC, con lo cual sí que te permite implementar enrutamiento transitivo utilizando este mecanismo. A nivel de alta disponibilidad, pues básicamente se utiliza un mecanismo que lleva muchos años en funcionamiento y está muy probado, que se llama Deep Peer Detection. Por lo tanto, si se cae una VPN, pues automáticamente el Virtual Gateway lo detecta y te manda todo el tráfico a través de la VPN que está establecida al otro appliance VPN disponible. Esto se puede implementar en Active Standby, como quieras. Si se cae uno de los appliances utilizando el mismo mecanismo, todo el tráfico se enruta a través del appliance VPN existente. Y además tenéis que tener en cuenta que en AWS los dos appliances están en dos zonas de disponibilidad que son dos regiones completamente aisladas las unas de los otros. Con lo cual tienes redundancia geográfica desplegando los dos appliances VPN en distintas zonas de disponibilidad. Para conectarlo con el entorno on-prem, básicamente puedes establecer VPNs a través de Internet a las IPs públicas de los appliance VPNs que tengas en la Transit VPC. Si tienes Direct Connect, tienes conectividad a las IPs privadas, de modo que puedes establecer VPNs a través de Direct Connect. Y otro mecanismo que se suele utilizar es utilizar un Virtual Gateway que esté desatachado, que no esté atachado a la VPC de tránsito, de modo que estableces el Direct Connect al Virtual Gateway desatachado y desde los appliance VPN estableces las VPNs a este, de modo que permite manejar el entorno on-prem como si fuera una spoke más. Esto tiene ventajas a nivel de automatización. Tenemos una solución disponible que te permite automatizar todo esto, y básicamente la forma en la que funciona es que tenemos una spoke VPC, tenemos una VPC de tránsito desplegada, y entonces cuando queremos atacharle una spoke VPC, lo único que tenemos que hacer es al Virtual Gateway ponerle una etiqueta y ponerla true. De modo que tenemos una función lambda que está de forma automática escaneando la infraestructura, todas tus cuentas, y está buscando Virtual Gateways con esta etiqueta puesta true. Cuando la encuentra, lo que hace es crear el fichero de configuración para establecer los túneles IPsec, que lo mete en un bucket S3, el cual está encriptado porque tienes la clave de encriptación en KMS. Esto genera un evento que lo captura otra función lambda y automáticamente, utilizando SSH, coge los ficheros con la configuración de VPN, configura los appliance VPN y de forma automática se crean los túneles IPsec. Si lo quieres, esto también funciona así. Por favor, para atrás. Si quieres desconectar una spoke, simplemente lo tienes que poner a false y utilizando el mismo mecanismo, los túneles IPsec se desconectan de forma automática. Esto funciona también con VPCs en otras cuentas y con otras VPCs en otras regiones, con lo cual es un mecanismo de automatización bastante sencillo de usar.
Esto, por ejemplo, lo tenemos implementado con Cisco, aunque hay otros fabricantes que también lo implementan, luego os daré más detalles. Y lo hemos implementado con Cisco porque Cisco tiene, con iOS tienes una ventaja, que es que utilizas VRF. Entonces, cuando estableces túneles IPsec, estás utilizando IPs públicas y entonces en los Virtual Gateways, a partir de 10, 15 VPCs puede ocurrir que las IPs se repitan. Entonces, utilizando VRF no tienes ese problema, cosa que si utilizas un firewall, por ejemplo un Palo Alto, un Fortinet, puedes tener ese problema que lo tienes que gestionar. Entonces, muchos clientes en vez de utilizar appliance VPNs utilizan firewalls, cosas como Palo Altos, Fortinets, etcétera, están aquí hoy en la Expo de Partners, y de esta manera permite monitorizar el tráfico, por ejemplo, que va entre el entorno on-prem a AWS, permite Next Generation Firewalls implementar mecanismos de seguridad adicionales como intrusion detection, etcétera, ¿no? Lo único que los firewalls por defecto son stateful, por lo tanto esto solo funciona en Active Standby, Active Passive, y entonces para configurar el firewall que lo que quieres tener como active tienes que utilizar a nivel de BGP a ese path prepend, ¿vale? Luego también tenemos un mecanismo que permite, cuando establece los túneles VPN, los túneles IPsec, configurar la dirección IP que quieres utilizar de modo que no se solapen. Hay otro patrón de implementar la Transit VPC, que es decir, bueno, pues en vez de utilizar el Virtual Gateway, terminar las conexiones VPNs en el Virtual Gateway, voy a poner una instancia VPN dentro de las VPCs y entonces establezco las conexiones VPN de Appliance VPN a Appliance VPN y las mando a través de VPC peerings. Aquí tienes mucho más control, aunque tienes los mecanismos de alta disponibilidad son peores, porque lo que tienes, bueno, te los tienes que manejar, ¿no? Porque aquí lo que haces es todas las instancias que tengas en una VPC tienen que salir a través de este appliance de VPN, entonces tienes que configurar la tabla de ruta por defecto en tu tabla de rutas que vaya a través de la INI del appliance VPN que tengas configurado como punto de salida. Puedes también implementar esto con firewalls y entonces tenemos esta solución se implementa con muchísimos partners. Cualquier partner tecnológico que tenga software de VPN o firewalls o puede implementar este patrón. Entonces aquí los tengo catalogados por aquellos que implementan una solución completamente automática. Son por ejemplo Palo Alto, Juniper, Cisco, Viptela, Aviatrix, Riverbed. Te implementan esta solución que he comentado de forma automática, que te permite añadir y quitar spokes VPCs mediante etiquetado. Hay otros que proporcionan una one-time automation, es decir, que te despliegan la VPC de tránsito, pero luego las interconexiones las tienes que hacer tú a mano. Y otros que es simplemente un deployment manual. Por ejemplo, BIOS, al final es un software de routing bastante utilizado hoy en el mercado, también lo puedes implementar con BIOS, pero eso te lo tienes que hacer de forma manual. Proporcionamos todos los mecanismos de automatización, las funciones Lambda, plantillas de CloudFormation están en un GitHub público de AWS. A nivel de costes también hay que tener en cuenta, aquí vienen las desventajas. El tráfico saliente de cada una de las VPCs es tráfico saliente. El tráfico saliente de la VPC de tránsito hacia las box VPCs es tráfico saliente y el tráfico saliente de la VPC de tránsito al entorno on-premise es tráfico saliente también. Tienes un coste por las instancias EC2 y por el potencial licenciamiento del appliance que despliegues para implementar la VPC de tránsito. Y luego a nivel de performance, cada uno de los spokes de estas conexiones que estableces a los virtual gateways tiene de media 1,25 GB por segundo, te proporciona. Puedes añadir hasta 100 spokes VPCs a una VPC de tránsito, es un tema de enrutamiento, no puedes tener más de 100 entradas en una tabla de rutas en AWS en este momento. Y cada instancia con estas appliance VPN o los firewalls de media tiene hasta entre 1 y 3 GB por segundo en función, bueno, el tamaño de la trama, etcétera, que implementes de capacidad. Con lo cual hay veces que tiene sentido establecer VPC peerings para interconectar algunas VPCs por temas de performance para que la VPC de tránsito no se convierta en un cuello de botella. Y si tienes más de 100 VPCs, pues lo que haces es agruparlas en pods.
Entonces agrupas distintas VPCs con distintas VPC de tránsito que las interconectas entre ellas y esto puede estar incluso en otras regiones, etcétera. Entonces, bueno, esto es un patrón que se utiliza mucho, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. En AWS estamos trabajando para hacer esto más fácil de usar, con lo cual habrá novedades en el futuro, pero es algo para tener en cuenta. Otro patrón que se suele implementar mucho es Direct Connect. A través de Direct Connect, esto es un enlace dedicado entre tu entorno on-prem a AWS. Tenemos Direct Connect Locations, que son colocation centers, donde tenemos routers, donde hemos extendido nuestro backbone y tú puedes reservar puertos entre 1 GB por segundo a 10 GB por segundo para establecer un enlace dedicado. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un par de Direct Connect Locations, en Intersion, en Iteconic 2, para establecer enlaces dedicados. Entonces tú lo que haces es, tú tienes un Direct Connect y puedes establecer hasta 50 Virtual Interfaces para interconectar hasta 50 VPCs entre sí, ¿vale? Esto puedes implementar alta disponibilidad, de modo que puedes utilizar otro Direct Connect Location, es más o menos recomendado. Y luego otra cosa que existe es puedes agrupar puertos, de modo que puedes agrupar 4 puertos de 1 GB por segundo, crear un puerto lógico de 4 GB por segundo y puedes tener hasta 200 BIFs en un Direct Connect, en un Interconnect agregado. Hemos sacado un nuevo servicio recientemente porque hasta ahora los Direct Connect Locations daban servicio a una única región dentro de AWS. Por ejemplo, los Direct Connect Locations que tenemos en Madrid daban servicio a la región de AWS en Frankfurt. Entonces ahora Direct Connect Gateway es un servicio que te permite interconectar desde cualquier Direct Connect Location a cualquier región de AWS en el mundo. Con lo cual, tú creas un Direct Connect Gateway, asocias Virtual Gateways de tus VPCs que quieres interconectar y establece los BIFs al Direct Connect Gateway, de modo que te permite interconectarte desde cualquier Direct Connect Location a cualquier región de AWS en el mundo. Puedes agrupar hasta 10 Virtual Gateways por Direct Connect Gateway y luego, además, te permite interconectar VPCs que tengas en múltiples regiones de AWS en el mundo. El patrón de Shared Services, como comentaba, es una VPC donde muchos clientes implementan servicios centrales, por ejemplo, tu Active Directory, tus herramientas de monitorización, etcétera. Entonces, muchas veces lo que haces es establecer un VPC peering para tener interconectividad de tus VPCs donde tienes tus workloads en producción con estas herramientas que dan servicios centrales. Entonces, uno de los problemas que tiene establecer un VPC peering es que tienes conectividad total, con lo cual, si simplemente quieres interconectar, mandar tramas SNMP a tu Zabbix o a tu herramienta de monitorización, pues tienes que configurar Security Groups and Network Access Control List para limitar el tráfico. Tiene problemas si las VPC se solapan entre sí, con lo cual tienes que hacer un diseño de red a priori para que no se solapen entre sí. Entonces, y puedes agrupar hasta 125 VPC peerings puedes crear a una única VPC. Entonces, para resolver esto hemos sacado un nuevo servicio que se llama Private Link, que es un servicio muy interesante porque lo que permite es, si tú imaginaros que tienes en tu red de servicios centrales, tienes tu herramienta de monitorización y simplemente quieres exponer una IP y un puerto al que te envíen las alarmas, lo que puedes hacer es definir un Network Load Balancer por encima de tus Zabbix que pueden estar dentro de un grupo autoescalado y entonces esto expone una dirección IP. El Network Load Balancer tiene una dirección IP dentro de la VPC por cada subnet dentro de la Availability Zone y te crea una NIC en cada uno de las VPCs donde quieras crear el Private Link. De modo que las aplicaciones en cada una de las VPCs ve una NIC con una IP privada local dentro de la VPC para enviar los traps. Y los traps se mandan a través de un enlace seguro a tu herramienta de monitorización. Esto muchos partners lo están utilizando para exponer servicios a sus clientes. Por ejemplo, Splunk. Puedes tener Splunk, te expone una IP privada y te dice dentro de tu VPC, mándame los traps a esta IP y con esto directamente va a su herramienta de monitorización. Lo único de esto es unidireccional. Entonces, por ejemplo, hay clientes que dicen todo el tráfico HTTP de salida tiene que ir a través de una granja de proxies. Entonces implementan private links para mandar todo el tráfico HTTP de salida a través de un private link a la granja de proxies para sacar el tráfico de salida. Private link es súper escalable, puedes meter miles de VPCs y de hecho ahora probablemente es la opción por defecto para interconectar con la SARET de la VPC de servicios centrales.
También puedes interconectar la VPC de servicios centrales como una SPOC más a tu VPC de tránsito, es otra opción. Entonces aquí básicamente vemos las tres opciones. Cuando tienes una red de servicios centrales, probablemente Private Link es lo que quieres hacer. Todavía puedes hacer VPC peerings si es lo que quieres. Y luego también la puedes interconectar a tránsito VPC finalmente como una SPOC más. Y por último, para interconectar VPCs entre distintas regiones, en el último reinvent por fin sacamos VPC peering entre regiones, con lo cual estableces un VPC peer entre una VPC que tienes, por ejemplo, en la región de Dublín, con una VPC que tengas en la región de Virginia en Estados Unidos, y a través del backbone privado de AWS el tráfico va encriptado de forma segura, nunca sale a Internet, con lo cual puedes establecer relaciones entre conectividad entre VPCs entre regiones. Esto también tiene el problema de que son conexiones punto a punto, con lo cual para interconectar VPCs entre distintas regiones, pues de nuevo tenemos tres opciones. Una es utilizar el Direct Connect Gateway, que hemos visto al principio, que te permite, utilizando Direct Connect, interconectar múltiples VPCs que tengas en distintas regiones. Tener peering entre regiones y, por último, utilizando la VPC de tránsito, simplemente establecer conexiones VPN al Virtual Gateway de la VPC en otra región que quieras interconectar. Bueno, es mucha información la que os he dado, espero que no os haya aburrido. Y ahora vamos a pasar a algo mucho más interesante y le voy a dar paso a Paco para que nos cuente su experiencia, la experiencia de FON, la adopción de AWS, los problemas que se han encontrado y sus best practices al respecto. Gracias, Paco. Gracias. Hola, ¿me oís? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de qué es FON, primero para poneros un poco en situación y luego os voy a explicar un poco cuál ha sido nuestra transición a la nube y cómo manejamos la parte de conectividad y red y toda la parte de gestión de VPCs. Vale, FON es una empresa de tecnología Wi-Fi que surgió en el 2006, fue una iniciativa de un emprendedor argentino, Martin Barsaski. El concepto inicial era el crear una comunidad Wi-Fi, es decir, el concepto en sí es tú compartes tu Wi-Fi y a cambio te puedes conectar al Wi-Fi de los miembros de la comunidad. Esta idea, en una fase inicial, consistía en hacer el desarrollo del software y el hardware para que esta funcionalidad pudiera ser implementada. Obviamente este concepto necesita una densidad de puntos para que los usuarios se beneficien de la conectividad y hubo un acercamiento a las operadoras de telecomunicaciones que tenían pues, todos los routers de sus clientes y podían implementar una red Wi-Fi con una densidad suficiente como para que la comunidad creciese y fuese beneficiosa para sus clientes. Tal fue el éxito que algunos operadores de telecomunicaciones en Europa no solamente implementaron la solución de FON, sino que además participaron de forma activa en el accionariado. Por ejemplo, Deutsche Telekom o British Telecom. A esta idea se unieron accionistas de relevancia como Google o Microsoft. La evolución de FON en un inicio ha evolucionado hacia dos unidades de negocio. Lo que conocemos como FON, el FON tradicional, que se dedica a la gestión del acceso a estas redes. Ayudamos a los operadores de telecomunicaciones no solamente a gestionar el acceso entre redes, es decir, que sus usuarios puedan conectarse no solamente a su red, sino a otras redes de la comunidad, sino que además puedan monetizar vendiendo el acceso a esas redes a aquellos que quieran tener conectividad, quieran comprar conectividad a dichas redes. La evolución ha sido, en los últimos años, hacia convertirnos en un proveedor de tecnología. Eso ha llevado a una unidad de negocio y una nueva marca, es FONTech, en la que nos dedicamos a desarrollar productos de tecnología en el entorno de Wi-Fi. El concepto de la comunidad, el concepto inicial de FON, ha hecho que se añadan nuevas redes, operadoras de telecomunicaciones, que han hecho incrementar el número de hotspots a lo largo de la cobertura mundial y actualmente tenemos más de 23 millones
de hotspots gestionados y que son miembros de lo que llamamos la Community Wi-Fi. Seguimos incrementando la densidad y ahora mismo estamos añadiendo nuevos operadores en Asia, Estados Unidos y Sudamérica. En la parte de acceso, lo que sería la unidad de negocio de FON, lo que he comentado, es un agregador de redes Wi-Fi, lo que llamamos un roaming hub. Proporcionamos las herramientas para gestionar el acceso, hacer toda la parte de billing y mediación del tráfico, no solamente de las redes de nuestros clientes, sino también aquellas redes que no son gestionadas por nosotros, pero que quieren ser parte de la comunidad y quieren tener acceso y monetizar su red dentro de nuestro roaming hub. Igualmente, ofrecemos el acceso a aquellas empresas que quieran comprar acceso a Internet para sus dispositivos móviles, aplicaciones móviles, y ahora hay bastantes empresas interesadas de IoT para conectar, para comprar acceso Wi-Fi para sus dispositivos. Dentro del área de negocio de tecnología, tenemos soluciones para distintos segmentos, distintos sectores. En el sector telco tenemos soluciones posicionadas principalmente lo que llamaríamos Community Wi-Fi, es lo que hemos hablado, grandes redes de hotspots para proporcionar valor añadido a los clientes de la telco, y soluciones de Home Wi-Fi que proporcionan una mejora de la calidad del Wi-Fi en la casa, ¿no? No solamente proporciona una mejora del acceso a Internet, el acceso del cliente, sino que además le proporciona servicios de valor añadido y también control y visibilidad sobre el servicio. El punto de entrega del servicio ya no es el cable, es el Wi-Fi, y el cliente, al final, cuando tiene un problema en el Wi-Fi, va a protestar o a reclamar a la operadora. También proporcionamos a la operadora una plataforma que le da visibilidad sobre cuál es el estatus del acceso a Internet y el Wi-Fi en el interior de la casa, y podemos y se pueden beneficiar y pueden prestar un mejor servicio. La plataforma también sirve para proporcionar servicios en el segmento, bueno, en el caso de uso de Guest Wi-Fi. Guest Wi-Fi se posiciona en distintas verticales y casos de usos como puede ser retail, hoteles, smart cities, todo eso dentro de una componente muy específica, es decir, el caso de uso para acceder a Internet, para facilitar el acceso a Internet en un hotspot puede ser proporcionado mediante publicidad, login con redes sociales, registro en un portal cautivo. Todo este tipo de mecanismos para proporcionar el acceso a tus clientes, la plataforma te permite implementarlos de una forma muy sencilla. En la parte del segmento Enterprise también tenemos una plataforma que permite gestionar redes wireless LAN, redes Wi-Fi corporativas, facilitando la configuración de los dispositivos, el control de acceso y la gestión de invitados. Bueno, como hemos visto, FON ha sufrido una evolución en la que en una primera etapa era una empresa con una única solución, un único producto, y hemos evolucionado a tener una serie de soluciones mucho más amplias que cubren más sectores y que provocan un crecimiento. En ese crecimiento debíamos definir una estrategia y hicimos hace unos 4 años una apuesta clara por el cloud. En el entorno Wi-Fi, la gestión de las redes Wi-Fi desde la cloud ha sido un éxito y está perfectamente implementada. Por ejemplo, fabricantes como Meraki, por ejemplo, que fue adquirido por Cisco hace unos años, el controlador de los puntos de acceso está en el cloud, ¿no? Y está siendo una
estrategia a implementar por todos los fabricantes. Nosotros hicimos esa apuesta y creemos que es una apuesta segura por la evolución que tiene ahora mismo la industria de la tecnología Wi-Fi. Nosotros definimos la estrategia en base a nuestras necesidades y nuestra necesidad principal era el disponer de infraestructura con una capilaridad suficiente para poder tener proximidad a las redes de nuestros clientes. Para ello necesitábamos un proveedor de cloud que tuviera una densidad importante de infraestructura. Al final, la plataforma va a estar en la cloud pública y va a tener que interactuar con una red. El retardo que haya entre esa red y la infraestructura de la plataforma es importante, porque millones de dispositivos van a estar haciendo login constantemente, conectándose y desconectándose, y el retardo va a influir en la calidad del servicio y el rendimiento de la red. Por lo tanto, necesitábamos una gran capilaridad. Necesitábamos simplificar y automatizar el despliegue. En una primera fase, en la que utilizábamos infraestructura on-premise, hacíamos el despliegue de forma manual, creábamos la estructura de red, desplegábamos los servidores, instalábamos las aplicaciones y las configurábamos. El proceso llevaba semanas y a veces meses, era un proyecto como tal. No teníamos agilidad para poder demostrar a los clientes cómo era nuestro servicio. Era muy costoso, necesitábamos reducir drásticamente el tiempo de despliegue. Necesitábamos dinamizar el negocio, es decir, necesitábamos crear entornos que pudieran dinamizar el negocio, lo que hemos comentado, hacer pruebas de concepto en un cliente, un despliegue rápido, un despliegue automático para poder hacer una prueba de concepto en semanas y poder continuar con el proceso comercial. Necesitábamos tener conocimiento de la estructura de costes, no solamente por el número de clientes, sino por el crecimiento que va a sufrir el uso de la red. En un entorno on-premise nos era muy complejo el definir exactamente cuál era el coste de cada uno de los proyectos, el coste de cada uno de los clientes y además cómo iba a ser el crecimiento del coste en función del volumen, de la intensidad del uso de la red. Necesitábamos también reducir el coste en el mantenimiento de la infraestructura. Veíamos que el crecimiento del uso de la red hacía crecer exponencialmente el coste de mantenimiento de toda la infraestructura hardware. Necesitamos también agilizar, darle velocidad y herramientas al equipo de desarrollo para que fuera ágil y rápido y necesitábamos también aportar valor al ciclo de innovación, es decir, desde que una idea era concebida hasta que se creaba un producto y ese producto se incorporaba al portfolio. Y elegimos AWS. ¿Cómo es nuestra estructura de red? Lo primero que hicimos fue hacer un diseño de estructura de red, que tenía que tener, obviamente, los principios de diseño básicos y fundamentales, que es la seguridad, la disponibilidad y la escalabilidad. Hicimos un diseño de red en capas, que obviamente es fundamental a la hora de tener un criterio de seguridad. Habría que clasificar y determinar exactamente la tipología de los elementos que iban a estar en cada uno de los segmentos de red. Íbamos a hacer uso de las distintas zonas de disponibilidad para tener, obviamente, alta disponibilidad. Y lo que íbamos a definir es distintas capas con la clasificación de frontend y backend, es decir, determinamos qué elementos son los que van a tener que ser accesibles desde Internet y cuáles no. El frontend íbamos a colocar los NAT gateways, por ejemplo, para proporcionar el salida de acceso a Internet a la parte de backend, los balanceadores públicos y las instancias que van a ser accesibles desde Internet. Todo esto se determina mediante la tabla de rutas. Si la ruta por defecto es el Internet Gateway, esos dispositivos, esos objetos o servicios van a poder ser accesibles desde Internet. Si la tabla de rutas, la ruta por defecto es el NAT Gateway, pues obviamente esos elementos no tienen por qué ser accesibles desde Internet. Igualmente, teníamos que utilizar servicios de conectividad, los VPGs, para hacer conectividad con nuestra red de gestión y nuestra red de servicio y también las redes de nuestros clientes. También teníamos una capa en la que íbamos a situar los appliances de VPN, que en este caso hemos decidido optar por un appliance que hemos que hemos desarrollado nosotros internamente. También hay que tener el criterio de tener en cuenta la conectividad y la automatización, porque pueden determinar el diseño de red.
Este sería un resumen de cómo es un VPC de servicio típico en FON. Utilizamos VPG, el servicio de Amazon de conectividad IPsec, redundado y con IPsec y BGP para conectividad con nuestro data center, que a la vez nos proporciona conectividad con nuestro centro de control y nuestro centro de desarrollo. También tenemos un VPC central en el que tenemos servicios centrales, como ha comentado Pachi, pues en nuestro caso principalmente recolección de logs y tratamiento de logs para la generación del reporting. En este caso utilizamos VPC peering, porque simplemente necesitan tener conectividad entre ellos, no hay que hacer tránsito. Y luego, lo que he comentado, utilizamos una appliance de VPN que hemos desarrollado. Nosotros optamos por el software StrongOne y un pequeño desarrollo que nos permite tener redundancia. Interactuamos con la API y modificamos la tabla de rutas para que en caso de que uno de los appliances pierda la conectividad o no funcione, la tabla de rutas haga enrutar todo el tráfico al nuevo appliance, a la appliance que está activo. Nosotros tenemos actualmente 50 VPCs, lo que hemos comentado, el número de VPCs se incrementa proporcionalmente al número de entornos que tengas. No solamente es debido al número de clientes, sino también a los entornos de desarrollo, de integración, y crece exponencialmente. Tienes que tener clara una estrategia, si bien esa estrategia puede cambiar y hay que adaptarse y hay que incorporar las nuevas funcionalidades que Amazon presta, porque al final lo que hacen es que te van a simplificar la vida. Bueno, y ahora pues sí, unos consejos, unas recomendaciones que podemos tener como conclusión de nuestra experiencia. Hay que diseñar la infraestructura en base a tu actividad. Yo recomiendo que un ingeniero de red haga el diseño inicial, no hagáis uso sin tener una estructura de red bien diseñada, acorde a tu negocio, ¿no? Que hagamos que un ingeniero de red haga un diseño primero inicial sobre el cual vas a hacer el despliegue de tu infraestructura. No reinventar la rueda. Amazon te da las recomendaciones perfectamente documentadas y las distintas posibilidades para que puedas implementar todo tipo de servicios. No hay que inventar nada. Ellos te explican perfectamente en la documentación cómo hay que hacer las cosas. La seguridad debe ser el criterio fundamental de tu diseño en todos los aspectos, desde la que es el despliegue hasta la operación. Todo debe rondar en torno a la seguridad. Hay que agrupar y hay que segmentar. No solamente hablo a nivel de segmentación de red, sino también la clasificación de todos tus elementos. Es muy importante clasificar con tags, con etiqueta, absolutamente todo lo que sea posible. Te va a ayudar no solamente en la administración, sino que además te va a beneficiar en la operativa, el control de costes e incluso la seguridad. Automatiza todo, es decir, automatiza desde el despliegue de la infraestructura, la creación del entorno de red, hasta la instalación y la configuración de las aplicaciones. En la medida de lo posible hay que automatizar absolutamente todo. Amazon te proporciona las herramientas adecuadas para que eso sea posible. Incorporar las nuevas funcionalidades y los nuevos servicios. La velocidad que lleva Amazon es bastante intensa y debes de tener la capacidad y la adaptabilidad a incorporarlas. Tu diseño puede quedarse obsoleto en un año o dos. Puedes tener servicios que son legacy en un año, ¿no? Y revisa y adapta el diseño. Es necesario tener esa mente abierta a que realmente no vas a hacer un diseño a 10 años. El diseño va a ser revisado probablemente en 1 o 2 años. El negocio es así y la tecnología evoluciona y tus necesidades probablemente también evolucionen. Y poco más. Muchas gracias. Gracias, Paco, por este testimonio. No sé si soy muy alto.
hay problemas técnicos y tenemos un poco de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo único que no funciona el micrófono. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero tendrá que gritar un poco, tenemos unos minutos para poder responder. Si no, si queréis hacer una pregunta a continuación, nos vamos a quedar aquí unos minutos si alguien nos quiere hacer una pregunta en privado. Y luego, por favor, os agradeceríamos, no sé si os habéis descargado la aplicación del Summit de hoy, donde tenéis la agenda, si podéis proporcionar feedback, el feedback es muy importante para nosotros, para ayudarnos a mejorar, entonces os lo agradeceríamos. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, muchas gracias, ahora sirven la comida, así que es mejor ir rápido antes de que se acabe. Gracias a todos.